Se estima que aproximadamente el 3% de la población tiene insuficiencia cardíaca. Si hoy nos diagnostican a una persona de insuficiencia cardíaca, tiene el 50% de probabilidades de morir en 5 años. A lo largo de toda mi vida profesional, una pregunta muy clásica a la hora de hacer una historia clínica es: ¿tiene usted alguna enfermedad importante? Y una respuesta generalizada es no. Entonces cambio la pregunta. Y la pregunta es: ¿toma usted pastillas para algo? Y entonces me dicen: sí, para la hipertensión, para el colesterol y para la diabetes. Una de las causas principales de insuficiencia cardíaca es precisamente el infarto. Los hombres tenemos más riesgo de sufrir un infarto que las mujeres. El vino, en principio, puede llegar a mejorar un poquito el corazón. ¿Es esto cierto? No. Ni una sola copa de vino es beneficioso a nivel cardiovascular. Nunca en la historia nos hemos movido tan poco. ¿Cómo afecta este sedentarismo al funcionamiento de nuestro corazón? Pues es clave. La actividad física regular es algo necesario. Y está muy bien salir a caminar, pero no nos podemos quedar solo con eso. Tu profesión te obliga a trabajar mano a mano con la muerte, ¿no? ¿Podrías detallar alguno de esos casos que quizás nos salió bien? Hay un caso especialmente dramático porque tuve que atender a uno de mis mejores amigos y lamentablemente falleció. ¿Te da miedo la muerte? Hay algo curioso con el corazón. A simple vista es un órgano pequeño, cabe en la palma de una mano, y sin embargo es probablemente el órgano al que más significado le damos en toda nuestra vida. Porque el corazón no solo late, también simboliza lo que sentimos. Decimos que alguien tiene buen corazón, que algo nos ha roto el corazón, que hay personas que se quedan para siempre en nuestro corazón. Es curioso que el mismo órgano que mantiene nuestra vida también se haya convertido en el símbolo de todo lo que nos importa. Pero el corazón también es algo profundamente real. Late unas 100.000 veces al día, todos los días de nuestra vida, sin descanso. Y cuando algo falla ahí, todo cambia. Por eso vamos a hablar del corazón con alguien que lo conoce muy bien. Hoy, en Lo que no se ve, nos acompaña Javier Tapia. Él es médico de familia y médico de urgencias. Además, muchos lo conocieron por su participación en el documental El método Orozco, donde acompañó al artista Antonio Orozco como su médico durante un proceso muy intenso de cambio físico y de salud. Hoy queremos entender cómo funciona el corazón, qué lo fortalece, qué lo debilita y qué aprende alguien que ha dedicado toda su vida a cuidarlo. Así que Javier, te quiero dar las gracias por estar aquí hoy. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Para que la gente te conozca un poquito más, ¿por qué estás hoy aquí? Bueno, supongo que te interesa hablar del corazón y ha sido fruto de la investigación que he llevado a cabo en mi tesis doctoral. La patología que hemos estudiado es cuando el corazón falla. Y curiosamente, hablar de fallo cardíaco puede sonar de una manera bastante llamativa, pero el nombre de la enfermedad clásico se llama insuficiencia cardíaca. Y la mayor parte de la población, cuando nombras estas dos palabras, como que no le da la importancia que verdaderamente tiene, porque, como bien has dicho, es uno de los órganos principales de nuestro cuerpo y estamos diciendo que no funciona. Hay palabras que resuenan en medicina de una manera dramática, como el cáncer o como el Alzheimer, por ejemplo. Sin embargo, hablamos de insuficiencia cardíaca y la mayoría de la población, pues como que no acaba de entender bien cuál es la dimensión del problema. Si esto lo contextualizamos con lo que significa, tiene dos aspectos que son realmente espectaculares. Uno es la prevalencia. La prevalencia es el número de casos de pacientes con insuficiencia cardíaca que hay actualmente en nuestro entorno. Se estima que aproximadamente el 3% de la población tiene insuficiencia cardíaca. Si esto empezamos a estudiar poblaciones de un poquito más de edad, a partir de 70 años, aproximadamente es el 10% de la población. Son cifras que son realmente espectaculares. 10% de la población significa pues, que hay un gran número de pacientes que tienen el corazón que no funciona bien. Esta es una. Y la otra es algo que todavía impacta más, y es la mortalidad.
Según las revistas especializadas y los cardiólogos, si hoy nos diagnostican a una persona de insuficiencia cardíaca, tiene el 50% de probabilidades de morir en 5 años, que es bastante más que la mayoría de los cánceres. El cáncer de mama actualmente tiene una supervivencia en torno al 95% a 5 años, el cáncer de próstata un 80%, el cáncer de colon un 60%, y sin embargo estamos hablando de que la insuficiencia cardíaca tiene un 50% de probabilidades de provocar el fallecimiento del paciente que lo tiene ahora si no se trata adecuadamente. Por tanto, hablamos de una entidad que por su frecuencia de aparición actualmente y el coste en vidas es realmente pues, una pandemia silenciosa. Si a esto le añadimos lo que es el coste económico que supone a nuestro entorno, pues podríamos decir que el 3% de la población de nuestro entorno consume el 30% de lo que sería el presupuesto de salud para toda la población. O sea, es una entidad no solamente muy importante en el aspecto negativo de lo que puede causarle a un paciente, sino también en cuanto al coste que supone a la sociedad. O sea que creo que es una manera también de poderlo poner de relevancia y bueno, pues momentos como este pueden hacer que la gente, acercar a la gente el conocimiento sobre lo que significa que tu corazón no funcione adecuadamente. Totalmente. Pues mira, Javier, yo preparando la entrevista me puse a mirar noticias sobre las enfermedades cardiovasculares Ujú. y hubo una frase que me impactó, que la voy a leer textualmente, ¿vale? Es que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en el mundo. Millones de personas mueren cada año por problemas de corazón, muchos de ellos evitables. Sí. Cuando yo leo evitables, me viene instantáneamente una pregunta, que es que ¿qué estamos haciendo mal? Bueno, probablemente es la no conciencia de la enfermedad. Cuando te diagnostican la palabra cáncer, automáticamente pues se encienden todas las alarmas y igualmente también he dicho Alzheimer. Sin embargo, cuando hablamos de factores de riesgo cardiovascular, hablamos de patologías que son de larga evolución y que no provocan lesiones ni molestias de una manera evidente cuando empiezan, se manifiestan y sobre todo en los años que están haciendo el daño silencioso hasta que dan la cara. Estoy hablando de la hipertensión, estoy hablando de la diabetes, estoy hablando de las alteraciones del metabolismo del colesterol, que además le añadimos pues, el sedentarismo y el consumo de tabaco, pues estamos hablando de los 5 principales factores de riesgo cardiovascular, muy conocidos por todo el mundo, pero que cuando los intentamos categorizar como enfermedades importantes, no lo son para la población en general, porque en su mayoría, y cuando los síntomas no son muy evidentes, pues no duelen, no te molestan. Tú puedes hacer una vida normal, prácticamente normal, con cierto grado de nivel de hipertensión, con cierto grado de alteración en el metabolismo del azúcar, de la diabetes y también del colesterol, y puedes hacer una vida normal. Y sin embargo, tu analítica puede estar muy alterada, pero la percepción del paciente es que no tiene ningún problema porque no le duele. Y esto a lo largo de los años va provocando unas lesiones en los vasos, en las arterias, que puede ser en las arterias pequeñitas y las arterias grandes. Arterias pequeñitas a nivel distal, sobre todo, y las arterias grandes que están, pues, por ejemplo, en el corazón o en el cerebro, para provocar un infarto de miocardio o un ictus. Cuando el ictus sucede es porque la lesión viene de más de 20 años de evolución. Entonces, el problema es que las personas que se diagnostican de hipertensión esencial o de dislipemia leve no son conscientes o al menos no tienen conciencia de enfermedad y no se le pone el remedio adecuado. Cuando en realidad yo como médico de familia y como bueno, pues una persona que me interesa mucho los factores de riesgo cardiovascular, la manera de podérselo explicar a los pacientes es tú tienes el volante. Tú tienes la capacidad de controlar algo que de manera segura sabemos que si lo mantienes te va a provocar o un infarto en el corazón o un ictus. Por tanto,
Tú tienes la capacidad de decidir sobre la enfermedad y el volante lo conduces tú. ¿Cuánta gente que le hacen el diagnóstico de Alzheimer o que le hacen el diagnóstico de cáncer querrían tener el volante de la enfermedad? O sea, es una diferencia muy, muy, muy importante, porque está en nuestra mano el tener conocimiento de cuáles son estos factores de riesgo que a lo largo de los años te pueden provocar una alteración muy grave, y si los ponemos a raya, si los ponemos adecuadamente en las cifras que corresponden, podemos evitar que haya una enfermedad muy grave, a lo mejor dentro de 20 o 25 años vista. Por tanto, por lo que estoy entendiendo es que la gente no es consciente de lo que supone el corazón, un órgano tan importante y esencial para nuestra vida, porque sentimos igual una sensación de falsa seguridad de que siempre va a estar latiendo y que nunca va a dejar de latir. Sí, hay una sensación generalizada falsa sensación generalizada de inmortalidad. A nosotros no nos va a pasar nada. Y esto lo piensa la mayor parte de la gente. Entonces, si además a mí no me pasa nada, ¿por qué voy a mantener unas determinadas cifras y no me duele? Yo puedo poner un ejemplo. A lo largo de toda mi vida profesional, que son unos 20 años desde que acabé la residencia, conforme he ido aprendiendo y teniendo experiencia, cambiando mi forma de entrevistar a los pacientes, ¿no? Y una pregunta muy clásica es, a la hora de hacer una historia clínica, en los antecedentes patológicos, la pregunta es: ¿tiene usted alguna enfermedad importante? Y una respuesta generalizada es no. Cuando empiezas a indagar, te das cuenta de que sí, este paciente tiene una enfermedad importante, pero no la considera como tal. Entonces cambio la pregunta. Y la pregunta es: ¿toma usted pastillas para algo? Y entonces me dicen: sí, para la hipertensión, para el colesterol y para la diabetes. Pero antes me han contestado que no tiene ninguna enfermedad importante, cuando tiene 3 entidades que son extremadamente importantes. Por lo tanto, estamos normalizando el consumo de pastillas y de medicamentos, de fármacos. ¿Y esto qué supone realmente para el corazón? ¿Cómo afectan estos medicamentos? Bueno, a ver, la farmacología está hecha precisamente para poder mejorar la disfunción del órgano. El corazón tiene 3 formas de enfermar fundamentalmente, y que es sencillo de explicar. Hay una forma de enfermar que sería que se alteran los vasos. Nosotros tenemos un arco vascular a lo largo del corazón que irriga el corazón, que se denominan arterias coronarias, que es la sangre que está nutriendo el músculo para que esté latiendo tantas veces como tú has dicho. Entonces, una manera de enfermar es que esas tuberías, esas arterias, se tapen. Y puede pasar pues con un acúmulo en una placa de ateroma, que denominamos, que hace que el diámetro de la arteria se estreche y algunas veces se colapse. Si la sangre no llega al territorio distal que irrigaría ese vaso, lo que provoca es una isquemia o ausencia de circulación. Y la isquemia mantenida provoca un infarto. Por tanto, hay un trozo de músculo que no funciona adecuadamente. Un infarto de miocardio es el no tener riego de una manera sostenida porque una coronaria se ha tapado. Depende del lugar anatómico donde se produce ese tapón, puede ser más o menos grave. Si sucede en el territorio distal de una arteria al final del músculo, puede ser que el impacto sea un trocito del músculo que le permite al paciente, después del infarto, seguir viviendo. Pero si el tapón donde aparece el trombo o donde se tapa la arteria está en la raíz de las arterias coronarias, lo que sucede es que gran parte del músculo cardíaco se queda sin riego. Por tanto, lo que puede suceder es que el corazón deje de funcionar y pueda provocar el fallecimiento. Por eso, todos conocemos casos de personas que han tenido un infarto y que viven después 30 años, porque seguramente donde ha llegado el tapón ha sido en una parte distal, o personas que al tener un infarto han hecho una muerte súbita. Y es porque el tapón ha sido en el origen del arco vascular, del árbol vascular de las coronarias. Esta es una de las formas de enfermar que tiene el corazón. La siguiente es que el corazón tiene unas características fisiológicas extraordinarias, como es la autoexcitabilidad de las fibras musculares, y que permiten la transmisión eléctrica y que hagan que el latido cardíaco se pueda transmitir contrayendo la aurícula y el ventrículo para poder eyectar la sangre a lo largo de todo nuestro torrente sanguíneo.
Entonces hay un circuito eléctrico que también puede provocar una alteración. Y la segunda forma de enfermar del corazón serían las arritmias, cuando el marcapasos natural no funciona adecuadamente y puede hacer que vaya más rápido de la cuenta y es una taquicardia, o va más lento de la cuenta y es una bradicardia. Si el origen es en la aurícula, que es donde está normalmente el marcapasos natural, Ujú. son o bradicardias o taquicardias auriculares, y si el origen es en el ventrículo, porque, como he dicho, las características de las células del corazón tienen la autoexcitabilidad. Por tanto, se pueden generar marcapasos de manera autónoma en zonas donde no corresponde. Lo normal es que salga de la aurícula y vaya al ventrículo. Pero puede aparecer focos de inicio del latido cardíaco en el ventrículo, provocando una arritmia que son muy peligrosas. Entonces, hemos dicho que el corazón puede enfermar por el árbol vascular, puede enfermar porque tenga arritmias, y la tercera causa o la tercera entidad importante de enfermar del corazón es que el músculo cardíaco en general no sea capaz de bombear la sangre, y es cuando le llamamos insuficiencia cardíaca. Tanto para una entidad como las tres entidades tienen tratamiento médico y también tratamiento quirúrgico instrumentalizado. El tratamiento médico, pues al final es el control de los factores de riesgo cardiovascular, tener bien la tensión, tener bien el colesterol, tener bien la diabetes, y en algunos casos el intervencionismo, que se hacen cateterismos con hemodinámica, que son cardiólogos que a través de la arteria radial entran dentro del corazón y si hay un tapón son capaces de extraerlo. Y si el vaso está ciertamente dañado, pueden colocar un pequeño muelle para que el diámetro se respete. Ese muelle se conoce como stent. Y de esta manera restableces el flujo de sangre y el músculo recupera una gran parte de funcionalidad. Las arritmias se tratan también con fármacos antiarrítmicos, y en algunos casos, cuando la arritmia tiene una importancia que puede hacer que el corazón entre en fallo, pues se utiliza la descarga eléctrica y se hace pues, el choque eléctrico que todos conocemos. También hay corazones que no tienen un funcionamiento adecuado en su marcapasos natural y se le coloca un marcapasos externo para hacer que vaya marcando la frecuencia cardíaca adecuada. También, como hay arritmias que hacen que el miocardio se dispare, sobre todo en la zona ventricular, pues hay otro tipo de marcapasos que se llaman desfibrilador automático, que se coloca como un marcapasos y cuando se dispara el ventrículo provoca una descarga automática. Y es un marcapasos que descarga cuando hay taquicardias. O sea, hay marcapasos para cuando va lento y marcapasos para cuando va rápido. Ujú. Cuando va rápido se llama DAI y cuando va lento es un marcapasos normal. Y la tercera forma de enfermar, la insuficiencia cardíaca, lo que hay el tratamiento farmacológico son fármacos que hacen que el corazón se contraiga de una manera adecuada. Y el tratamiento quirúrgico para dar soporte cuando la insuficiencia cardíaca está establecida y los fármacos no son suficientes, tenemos a nuestra disposición unos instrumentos que son tecnológicos, que son mecanismos de asistencia ventricular mecánica, que son verdaderamente pues, es una ayuda para el corazón que bueno, ha tenido un impacto en nuestra medicina absolutamente extraordinaria, porque permiten que el corazón siga latiendo gracias a esos mecanismos de asistencia ventricular mecánica y que hacen de casi corazón artificial. Ujú. Estos tres motivos que has indicado sobre cómo puede enfermar el corazón, al final viene causado debido a unos malos hábitos, porque como has dicho, podemos dirigir hacia dónde queremos llevar el destino de nuestro corazón, hacia dónde queremos llevar la salud de este órgano. Por tanto, si tuvieses que señalar los principales malos hábitos que hacemos las personas que llevan a este punto, a llevar a un estado de enfermedad al corazón, ¿cuáles serían? Mira, en los factores de riesgo cardiovascular, fundamentalmente hay una clasificación que sería factores de riesgo no modificables y factores de riesgo modificables, que sería el volante que he comentado antes. Los factores de riesgo no modificables son la edad y el sexo. La edad es porque cada año cumplimos uno y somos cada vez más longevos y la medicina nos está llevando a ser más longevos, con lo cual el corazón y el hígado y el cerebro y la garganta y cualquier órgano envejece. Por tanto,
empieza a tener disfunción por culpa de la edad. Y el sexo, porque el ser hombre es un factor de riesgo añadido, porque la mujer, gracias a las hormonas femeninas, está protegida para el metabolismo del colesterol y tiene un menor riesgo de tener eventos cardiovasculares gracias a las hormonas femeninas. Y esto, a partir de la menopausia, empiezan a igualarse el riesgo hasta que cumplen 65 años, donde el riesgo entre hombres y mujeres se suele igualar. Luego, a partir de ahí, están los factores de riesgo que son modificables, que son los que hemos hablado ya. El colesterol, la tensión, el azúcar, el sedentarismo y los hábitos tóxicos, como puede ser el tabaco o el alcohol. Todos estos son hábitos que se pueden corregir. En algunos de ellos no es que sean hábitos estrictamente, porque uno no elige tener el metabolismo del colesterol alterado. Puedes tener una dieta equivocada, pero hay personas que tienen el colesterol elevado porque vienen con hipercolesterolemias familiares que vienen de origen genético y que no han elegido tener esa alteración. Igual que la hipertensión, pues también hay hipertensión que se denomina hipertensión esencial y que aparece en personas sin que ellos lo provoquen. Otra cosa es que una vez que conozcas la enfermedad, sí que la trates, ¿no? Igualmente que las arritmias. Hay arritmias que son pues, constitucionales y que hay personas que tienen cierta tendencia o predisposición a tener esa enfermedad y que no viene provocado por un mal hábito, sino que son enfermedades que están ocasionadas pues, bueno, por un condicionante familiar, un condicionante genético, o porque también el corazón a la hora de envejecer pues, desarrolla una disfunción en el aparato eléctrico y hace que tenga una arritmia. Entonces sí que los hábitos son súper importantes, el conocerlo, y los hábitos saludables se tienen que, yo creo que, hacer una gran pedagogía para saber cómo nuestro volante lo podemos manejar para intentar prevenir que nos sucedan eventos. Pero luego también hay algunas enfermedades que bueno, pues por la naturaleza personal, por la combinación genética, por otros aspectos que no dependen estrictamente de los hábitos, pueden aparecer. Uno de los malos hábitos que has mencionado, un hábito tóxico, que es fumar, ¿no? ¿Cómo afecta este mal hábito en nuestro corazón? ¿Qué pasa cuando una persona lleva muchos años fumando? La gente puede pensar que el órgano diana del tabaco es el pulmón. Y obviamente donde en primer lugar llega y donde hace su efecto más tóxico es en las vías respiratorias, porque es por donde entra. Pero hay que saber que dentro de los productos tóxicos que inhalamos con el humo del tabaco, pues está la nicotina, y la nicotina tiene un efecto cardiovascular. Y el efecto cardiovascular es vasoconstrictor. Lo que hace es que las arterias se contraigan y es una sustancia que además es excitante. Es curioso porque muchas veces la gente de manera pues, cotidiana te dice, pues estoy nervioso, voy a fumar un cigarro para ver si me relajo. Cuando en realidad el cigarro excita. El efecto fisiopatológico de la nicotina es excitante y hace que haya vasoconstrictor, que los vasos se contraigan. Además es taquicardizante, hace que el corazón vaya más rápido. Con lo cual, esto mantenido y sostenido a lo largo de años, pues tiene que, sumado a otros factores de riesgo que pueden estar añadidos, pues con que haya placas de acúmulo de colesterol en las arterias, o que el azúcar no esté bien regulado y provoque que las propias arterias estén alteradas. Al sumarlo todo, pues esta combinación es la tormenta perfecta para que pueda aparecer un evento. Otro impacto tóxico es el alcohol, que lo has mencionado antes también. Yo he leído que el vino, en principio, puede llegar a mejorar un poquito el corazón. ¿Es esto cierto? No, hay una falsa creencia de que el vino a nivel cardiovascular es positivo, y no es cierto. Hay literatura que sostiene, y además han demostrado, cómo ni una sola copa de vino es beneficioso a nivel cardiovascular. Sin embargo, además, puede provocar daños a otros niveles, a otros órganos, de manera muy severa. La banalización del consumo del alcohol, la socialización del consumo del alcohol, tal y como está en nuestro entorno, en las celebraciones que tenemos a nivel familiar, hace que esté completamente permitido
Y no solamente permitido, sino la persona que no bebe alcohol es el considerado raro, El ¿no? raro, sí. Y esto a nivel cultural hace mucho daño, porque el alcohol es un tóxico. El alcohol en cantidades pequeñas, pues como cualquier otro alimento, y no niego que una copa de vino sea rica de tomar y acompañada de la comida, pues es un complemento adecuado, pero hay unas cantidades que no se deben de sobrepasar. En medicina nosotros contamos las unidades básicas de consumo de alcohol, que una unidad básica sería pues en una copa de vino o un quinto de cerveza, y luego si vas sumando alcohol destilado podrían ser 2 unidades, si haces un combinado podrían 3. Entonces, lo que se debe de tomar a la semana, lo máximo que se puede tomar a la semana serían 27 unidades de estas que he comentado. Con lo cual, si lo divides entre 7 días, como máximo puedes tomar 4 al día. Y está considerado pacientes que entran en riesgo cuando hay un consumo de más de 6 unidades de una sola toma. Esto puede ser, por ejemplo, un litro de cerveza. O cuando preguntamos, ¿no? Igual que he dicho antes, los antecedentes patológicos, ¿usted tiene alguna enfermedad importante? No, no. ¿Y toma pastillas para algo? Sí, para el azúcar, para el colesterol. Y entonces, cuando le preguntas sobre hábitos tóxicos, ¿fuma? No hay ningún problema. ¿Sí o no? Sí o no. Si fuma, te lo dicen y no causa cierta vergüenza el decirlo. Otra cosa es cuando preguntas por el consumo de tóxicos a la hora de reconocer que hay un consumo del alcohol. Y le preguntas, ¿usted bebe? ¿Toma algo de alcohol? Y la respuesta, la más habitual, es sí, lo normal. Entonces hay que averiguar qué significa lo normal para cada persona, porque lo normal puede ser un consumo desaforado, porque tenemos muy normalizado pues, que antes de comer podemos tomar una cerveza o dos, durante la comida 2, 3, 4 copas de vino y luego pues una vez que hemos acabado de comer, pues a lo mejor un combinado o un café con un poco de licor. Esto al mediodía. Y luego por la noche o por la tarde, pues algún otro consumo, una cerveza o dos, más vino con la cena, y esto puede estar perfectamente normalizado, porque como es bueno cardiovascularmente, pues no hay ningún problema. Estás haciendo un consumo desaforado del alcohol. El alcohol es un tóxico a nivel de múltiples órganos de nuestro cuerpo. Es un tóxico cerebral severísimo, que puede precipitar la demencia, que puede precipitar enfermedades severas a nivel cognitivo. Es un tóxico que todo el mundo sabe que hace daño al hígado, pues es un tóxico hepático, es un tóxico digestivo, es un tóxico nervioso, y los nervios a nivel distal también se afectan, y es un tóxico cardíaco. O sea, el consumo prolongado del alcohol provoca una patología a nivel cardíaco, que es dilatar el músculo, y la miocardiopatía dilatada alcohólica es realmente muy frecuente. Precisamente por la gran distribución que tiene el consumo en nuestra sociedad y la banalización del consumo del alcohol, que es severísimo. El consumo desaforado del alcohol forma parte de uno de los principales problemas que tenemos a día de hoy, precisamente por la ausencia de peligro, ¿no? Que no, incluso con la gente joven, ¿no? Y el pertenecer a un grupo cuando eres joven y socializarte, pues incluye el consumo de alcohol. Y consumir alcohol de manera joven y cada vez haciéndolo más joven te puede condicionar, y hay literatura que lo sostiene, a tener grandes problemas cuando llegas a la vida adulta. Cuanto antes sucede un consumo exacerbado del alcohol, llegando a hacer un coma etílico o llegando a hacer una intoxicación aguda que pueda requerir la intervención de un médico en un servicio de urgencias, esa persona joven, hombre o mujer, puede tener un alto riesgo de padecer problemas con el consumo del alcohol cuando son personas adultas. Y después algo súper relacionado, que no sé si es considerado consumo tóxico, son las bebidas energéticas, ¿no? ¿Qué tienen las bebidas energéticas que afecta, que hace tanto daño a este órgano tan vital como ese corazón? Bueno, pues como he dicho antes con el tabaco, pues el tabaco, la nicotina, es un excitante y provoca taquicardia y provoca vasoconstricción, que las bebidas energéticas también llevan cafeína y llevan taurina y llevan otros componentes que tienen precisamente estos efectos, que provocan taquicardia y provocan vasoconstricción, además de cantidades absolutamente
enormes de azúcar que bueno, pues provocan un desequilibrio a nivel metabólico. Y no solamente el problema metabólico, sino el problema a nivel del principal órgano del que estamos hablando y que también es un consumo tristemente banalizado como algo que puede parecer inocuo y desde luego que no lo es. Ujú. Consumirlo además mezclado con alcohol, porque esto es una norma que se ha establecido en la juventud y en la no tan juventud de los últimos años, pues todavía multiplica la potencialidad lesiva sobre todo nuestro organismo, pero especialmente contra el corazón. Alcohol y bebidas energéticas, pues es una combinación nefasta. Luego te quería preguntar, porque sí que es verdad que hay factores materiales como es el alcohol, como es el tabaco, el vapor, que pueden llegar a enfermar el corazón, pero luego tenemos aspectos psicológicos, es decir, ¿el estrés afecta de alguna manera negativa a nuestro corazón? Sin ninguna duda. El impacto del estado emocional es una entidad patológica que tenemos que cuidar y cuidar muy bien. Hay que ponerla de manifiesto y también quitarle, en muchos casos, el prejuicio que pueda tener el tener algún problema emocional. El estrés es una de las manifestaciones de los trastornos de estado de ánimo. Pero hay personas que no solamente estrés, sino que tienen un estado de ánimo bajo, denominado depresión, o un estado de ánimo alterado con ansiedad, y que lamentablemente en nuestra sociedad pues están ciertamente prejuiciados. Y las personas que lo sufren, en muchos casos, no consultan o no lo reconocen por el miedo que tienen de ser etiquetados. Y esto es un problema porque al final los trastornos emocionales son enfermedades, entidades patológicas que tienen la misma importancia o la misma realidad que puede ser una neumonía o un problema de una taquicardia. Y de hecho, en algunos casos, el impacto que pueda tener un estado emocional alterado precisamente puede ser que por ese grado de nerviosismo pues tengamos un efecto físico en el que veamos que tenemos sensación de palpitaciones porque tenemos una taquicardia y estamos angustiados y no dormimos y nos provoca insomnio y ese insomnio además puede repercutir en no descansar bien sobre nuestro nivel de funcionamiento del corazón. Por tanto, el estado de ánimo y los trastornos del estado de ánimo forman una entidad patológica bueno, pues que hay que tratarla con a total normalidad, porque no deja de ser una entidad patológica como otra enfermedad en la que no tenemos que prejuiciar a las personas que lo sufren. Hay que buscar el origen, dónde está ese trastorno emocional y buscarlo. Y a veces puede pasar que sea lógico pues por una pérdida de un familiar o por un problema personal grave, pero a veces puede pasar que que no haya pérdida familiar y que la vida de esa persona pues no tenga algún impacto determinado que pueda acusar ese trastorno emocional y sin embargo es súper importante que entre todos en la sociedad empiece a virar hacia un conocimiento un poquito más coherente sobre lo que significa una patología, que además es muy frecuente, y que muchas personas no se atreven a reconocerlos precisamente porque están prejuiciadas. Después de comentar todos los malos hábitos que puede conllevar a que el corazón se enferme, me gustaría saber si el corazón nos avisa de alguna manera o es un corazón, o sea, es un órgano que tiene tanto aguante que no nos avisa hasta que llegamos al límite. Bueno, las dos cosas. Sí que pueden haber avisos, pero también podemos decir que el corazón es realmente un órgano extraordinariamente fuerte y que cuando da la señal de alarma suele estar bastante dañado. Entonces, cuando hablamos de las tres entidades que hemos nombrado antes, para poder llegar a tener un problema en las arterias, en la circulación de las arterias, hablamos de patologías que han estado minando esa pared de la arteria durante años, 20 años. Y que en algunos casos, cuando hacemos un ejercicio físico intenso, puede ser que nos cansemos más o puede ser incluso tengamos algún dolor. Y una sensación de opresión o de ¿no? Y esta sensación a veces pues puede pasar desapercibido, pero es porque estamos exigiendo al corazón, porque estamos subiendo una escalera o estamos yendo a pasear de una manera rápida y al exigirle al corazón porque se pone rápido, el diámetro de la arteria no está dando suficientemente el caudal de sangre que necesitamos. Y esto nos paramos, respiramos, se pasa la molestia y bueno, no queremos, nadie quiere estar enfermo. Por tanto, pues se puede como obviar
y darle de lado cuando en realidad lo que estamos dando de lado es que hay una arteria que está potencialmente tapándose y que si actuamos ahí, en ese momento, podemos evitar una gran cantidad de problemas. A nivel de las arritmias, pues sí, podemos notar palpitaciones, podemos notar incluso que el corazón vaya muy rápido y sentirnos, o que vaya muy lento y nos mareemos. Y claro, cuando esto sucede, pues es conveniente consultarlo, ¿no? Y cuando tenemos el corazón que va fallando y no contrae adecuadamente, curiosamente, además de notar una debilidad generalizada porque el corazón no funciona adecuadamente, las manifestaciones suelen ser respiratorias. Porque de manera retrógrada, como el corazón está bombeando adecuadamente la sangre con la aorta hacia el resto del organismo, retrógradamente se acumula en el pulmón. Y lo que provoca es una sensación de falta de aire, que en medicina le llamamos disnea. Y esta disnea aparece cuando el corazón no está funcionando adecuadamente. También hay un aumento de acúmulo de agua en partes distales, de líquido, que llamamos edema. Entonces se hinchan los pies. Se hinchan los pies, tenemos sensación de pesadez, tenemos debilidad y aparte pues hay una cierta dificultad para respirar cuando hacemos un esfuerzo que le exigimos. Y estos son pequeños datos que en muchos casos no llaman mucho la atención porque, bueno, pues suele pasar en personas mayores que están un poco pues ya cansadas y que tienen una edad determinada y lo que está pasando es que la insuficiencia cardíaca se está empezando a manifestar. Y entrando en ese momento, pues tú puedes corregir y tratar adecuadamente. Sobre todo hay un tema muy, muy, muy importante que es explicarle al paciente qué está pasando. Porque como he dicho antes, si tú al paciente le dices que tiene usted insuficiencia cardíaca, pues se queda prácticamente igual, ¿no? Luego hay una parte muy interesante que yo he estudiado en la parte de mi tesis y es la diferencia entre hombres y mujeres. Culturalmente, el rol del hombre y el rol de la mujer en nuestro entorno pues ha tenido siempre una importancia diferencial. Pero es que no solamente lo que un hombre o una mujer pueden llegar a hacer en casa o en el trabajo o con los amigos o cuando ya están jubilados, ¿no? Y que eso es importante para saber el tipo de calidad de vida que tienen cuando aparece la insuficiencia cardíaca, sino que tenemos que tener en cuenta que el corazón del hombre y el corazón de la mujer es diferente. El corazón de la mujer es anatómicamente diferente al corazón del hombre. Tiene las paredes más delgadas, tiene el tamaño es un poquito más pequeño y esto tiene que formar parte de los estudios que hacen determinar qué tipo de tratamientos son los adecuados y establecer tratamientos específicos para el sexo femenino y también para el sexo masculino. Clásicamente en la historia no se han utilizado mujeres para hacer ensayos clínicos y tampoco pues, para determinar la cantidad de fármaco que necesitamos. Y puedo poner un ejemplo con fármacos normales que nosotros tomamos que están pensados para un varón de 50 años de 70 kilos de peso. Y que seguramente si se toma esa misma pastilla a una mujer, pues se está sobredosificando y a lo mejor ella necesitaría un 30%. Afortunadamente esto está cambiando en el mundo de la investigación y ya se están incluyendo mujeres en los ensayos clínicos, pero la representación global hasta ahora estaría en torno a un 25% de mujeres en los ensayos clínicos, con lo cual hay una brecha de conocimiento de la fisiopatología de las enfermedades que afectan a las mujeres y luego esto además provoca pues, que el tratamiento no sea simétrico, sino que es asimétrico, porque se está pensando un tratamiento que es fundamentalmente para hombres, ¿no? El poner esto de manifiesto y llevarlo además a lo que es el día a día, lo que es la calidad de vida de personas que tienen una enfermedad como la insuficiencia cardíaca, pues es súper importante, porque podemos determinar precisamente qué es lo que le provoca una peor calidad de vida a una mujer o qué le provoca una peor calidad de vida a un hombre con igualdad de daño cardíaco, porque son diferentes. Si somos conscientes de esa diferencia, empezaremos a tratarlo adecuadamente, ¿no? Y una de las partes de mi investigación iba sobre esto. Hicimos un estudio con casi 1.200 personas que tenían como condición un daño en el corazón, tenían insuficiencia cardíaca, y eran hombres y mujeres. Y casi todos tenían más o menos síntomas y enfermedades muy parecidas. No podíamos determinar, o sea, lo que se hizo fue buscar enfermos que fueran muy parejos, como si fueran gemelos. Gemelos en insuficiencia cardíaca, que tuvieran hipertensión, que tuvieran diabetes, que fueran muy parecidos. Y les pasamos un test de calidad de vida. ¿Usted
cómo en su día a día se siente afectado por los problemas que le provoca la insuficiencia cardíaca. Y, y el resultado fue realmente espectacular, porque salió estadísticamente significativo que la mujer tenía peor calidad de vida con el hombre a igualdad de daño cardíaco, ¿no? Es un dato realmente importante a tener en cuenta y que puede tener pues, muchos condicionantes, entre ellos el cultural, ¿no? Y el rol de la mujer en nuestra cultura, en el día a día. Y el poder dejar de hacer actividades que le suponen la esencia ¿no? de su vida, el rol que asume dentro de la familia, y que una persona mayor con 70 o 75 años que aparece una disfunción a nivel cardíaco, pues empieza a sentir débil, se ahoga y según pues, las actividades que tenga que hacer no las puede hacer. Cuando le preguntas cómo es su vida, pues penaliza bastante. El estudio continuó y queríamos explicar con un mayor detalle dónde estaban los problemas y introdujimos unos factores muy interesantes, que es los factores psicosociales. Es qué nivel socioeconómico, qué nivel cultural, si el paciente vivía solo o no, si tenían una depresión o no, si tenían capacidad para entender qué enfermedad tenían. Y el resultado, en ese momento, desapareció la brecha de género entre hombres y mujeres y apareció de una manera determinante que las personas que vivían solas, que tenían bajo nivel socioeconómico y que tenían bajo nivel cultural, pues tenían una peor calidad de vida en este contexto, en la insuficiencia cardíaca. Con lo cual, de repente nos aparecen pues, capacidad para poder tratar esta enfermedad fijándonos en poblaciones que tienen estas características. Y se pueden hacer mapas de calor en las ciudades donde puedes encontrar personas pues, con bajo nivel de estudios y un bajo nivel sociocultural que además viven solos, que tienen una depresión y que además tienen insuficiencia cardíaca. Si podemos hacer medidas sociales utilizando programas de dinero público para poder poner soporte a estas personas que les acompañen, que puedan hacer la compra, que puedan ayudarle en las tareas del día a día, más puedan estar haciéndole compañía y el problema emocional de vivir solo también se pueda minimizar, incluso que le puedan explicar qué significa que el corazón no funciona bien y que se tiene que tomar este tipo de tratamiento. Pues lo que estamos consiguiendo es que la adherencia al tratamiento sea adecuada, que estos pacientes no se reagudicen, que no tengan que ingresar en el hospital y esto les da una mayor capacidad de seguir viviendo y una longevidad. Entonces es una forma de poder tratar la insuficiencia cardíaca con los fármacos que tenemos a disposición, pero además con medidas sociales. Pero claro, es lo que estamos hablando, ¿no? Que cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, de enfermedad cardiovascular, es como que no se le da la relevancia que realmente requiere, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una palabra que igual sí que impacta un poco más, ¿no? Que es el infarto. Cuando hablamos de infarto, sí que es verdad que nos remueve un poco más, ¿no? Nos genera más miedo, más sensación de peligro, ¿no? Por tanto, me gustaría entender exactamente qué es un infarto, ¿no? Y cómo afecta, cuál es el proceso, ¿no? de este suceso. El infarto es una arteria coronaria del corazón, porque el infarto también puede ser a nivel cerebral. Un ictus puede ser, pues, podríamos hablar de un infarto cerebral o un infarto a nivel del corazón, un infarto a nivel del tejido digestivo, que se llama infarto mesentérico, y que la gente no lo conoce, pero también se puede tener un infarto en las arterias que irrigan el intestino. Y de hecho en personas mayores pues es algo relativamente frecuente que puede pasar. Porque al final la vasculopatía, cuando tienes daño a nivel de las arterias, sucede en todo el organismo, no solamente las arterias coronarias o las arterias cerebrales. Lo que pasa es que llama mucho la atención cuando tenemos un infarto de miocardio, porque es en el corazón, o un ictus por un infarto que sucede en el tejido cerebral. Al final, un infarto es un tejido que se queda sin riego. Y puede suceder, o sucede, que es porque la arteria que irriga esa zona está tapada. A lo largo de la vida, cuando tenemos estos factores de riesgo alterados, el acúmulo del colesterol, el daño de las arterias por culpa de la diabetes, el daño que puede provocar el tabaco con la vasoconstricción, provoca que se vayan acumulando en las arterias pequeñas plaquitas que se denominan placas de ateroma, que van disminuyendo la luz del vaso. Esto, mientras la sangre corre, pues en principio a nivel distal el músculo está irrigado, pero puede pasar que una de estas plaquitas, por culpa
del torrente sanguíneo se empiece a despegar y se despegue completamente y se convierta en un elemento que va navegando por una de las arterias hasta que encuentra que el diámetro es más pequeño de lo que es esa placa y lo tapa. Y entonces todo el terreno que hay después, distal a esa obstrucción, eso es un trombo que provoca, esa trombosis provoca un stop y alrededor del músculo que no recibe la irrigación que estaba haciendo hasta ahora, pues empieza un proceso que se denomina isquemia, que es porque no le llega la sangre, y al final ese músculo acaba perdiendo su función y el músculo se infarta. Lo que el infarto significa que es la destrucción del tejido porque no le está llegando el alimento a través de la sangre. Y el infarto puede ser de miocardio, o puede ser cerebral, o puede ser en el abdomen, a nivel digestivo, infarto mesentérico. Y las soluciones, obviamente las soluciones de urgencia y de emergencia, pues se hacen en la unidad de hemodinámica, y lo que buscan tanto los cardiólogos como los radiólogos intervencionistas o los neurólogos es llegar de una manera directa a través de una arteria donde está ese tapón y conseguir quitar el trombo, diluirlo, o si no se puede, pues introducen un muelle que hace que se abra la arteria y que de nuevo haya una irrigación. El tiempo de isquemia es clave. Al final, cuando sucede un infarto, tener la posibilidad de ir al hospital de Belviche o un hospital donde haya una unidad hemodinámica es fundamental, porque el tiempo es músculo. Y cuanto antes abres la arteria, pues menos cantidad de músculo queda afectado como necrotizado porque no ha llegado la sangre. Y lo que puede parecer un infarto de amplia extensión, si se abre la arteria de manera rápida, pues al final esa isquemia se puede recuperar y queda un infarto de dimensiones lo mínimo posible, ¿no? Que hacen que el paciente pueda tener una funcionalidad cardíaca casi normal. Depende de la cantidad de músculo que deja de funcionar, entra en insuficiencia cardíaca o no. Una de las causas principales de insuficiencia cardíaca es precisamente el infarto. Y también hay que decir que hay diferencias entre hombres y mujeres. La insuficiencia cardíaca masculina es fundamentalmente por cardiopatía isquémica, por el infarto. Sin embargo, el problema que provoca insuficiencia cardíaca en la mujer es un deterioro de la función del miocardio por la edad, con lo cual deja de funcionar, de contraerse adecuadamente por un tema de envejecimiento del músculo, por así decirlo. Por tanto, los hombres tenemos más riesgo de sufrir un infarto que las mujeres. Sí, pero es un tema físico, es un tema fisiológico y que además es cultural. Y que por los hábitos tóxicos que puede sostener y mantener el género masculino es diferente al género femenino. A pesar que también hay mujeres que tienen infartos de miocardio porque tienen problemas, porque fuman y porque tienen el colesterol elevado, y que también eso sucede en el género femenino. Pero en general, el corazón, o sea, la insuficiencia cardíaca provocada en el hombre suele ser por cardiopatía isquémica, por un infarto, y en la mujer puede ser una alteración disfuncional del músculo, del miocardio. Antes hablábamos también de que de que el estrés, de que las causas emocionales pueden ser un mal hábito que enferma a tu corazón, ¿no? Esto trasladado al contexto del infarto. Yo conozco el síndrome del corazón roto. No sé si lo has escuchado alguna vez, entiendo que sí. Esto, que para quien no lo sepa, pues es que por una causa de desamor o cualquier tipo de causa de esta manera, pues puedes llegar a sufrir un infarto. ¿Es cierto? Bueno, es complicado, porque en realidad no estrictamente por la parte del... Yo lo enfocaría por la parte emocional, y causas de alteración emocional hay muchas. Una de ellas puede ser un desengaño amoroso, pero también puede ser la pérdida de un familiar, o puede ser pues, una situación de incomodidad dentro del trabajo y que provoca pues, una alteración del estado emocional. Si esto conlleva una taquicardia y que el paciente pues, pueda estar extremadamente irritable y que además no descanse adecuadamente y que pueda tener insomnio, todo esto puede ir acompañado, si tiene otros factores de riesgo, con una mayor predisposición a que pueda suceder el infarto. Pero estrictamente por una cuestión emocional, no, porque al final de lo que hablamos es algo absolutamente objetivo. Un infarto se provoca porque hay una arteria que deja de irrigar. Entonces las causas hay que buscar cuáles son, y suele ser
multifactorial, no es solamente uno, sino que afectan muchas cosas y hay algunas que tienen mayor importancia que otras, pero tener de manera sostenida el azúcar elevado en sangre durante muchísimos años o el colesterol elevado en sangre es extremadamente peligroso, pero tener un estado emocional alterado tampoco es algo que no podamos tener en cuenta porque también es muy importante. Además, hay otro factor que es la forma en la que vivimos, ¿no? Nunca en la historia nos hemos movido tan poco. ¿Cómo afecta este sedentarismo al funcionamiento de nuestro corazón? Pues es clave, es clave. Y el sedentarismo es algo con el que, bueno, intentamos pelear para que la gente entienda que la actividad física regular es algo necesario. Hasta el punto de que, bueno, pues hay bastante evidencia científica pues que el ejercicio aeróbico va muy bien, pero no solamente el ejercicio aeróbico, también el anaeróbico. O sea, la sarcopenia, que es una alteración de déficit de la capacidad de crecimiento del músculo y que se van perdiendo fibras musculares, es algo que afecta directamente a personas mayores y que es necesario trabajar y tener de una forma adecuada como también un factor protector a nivel cardiovascular. O sea, no solamente hay que moverse, sino que además hay que hacer ejercicios que impliquen generar músculo. El cuidado clásico para poder tener un poco de ejercicio físico es el consejo de salir a caminar. Y Ujú. está muy bien salir a caminar, pero no nos podemos quedar solo con eso. Las personas mayores, las personas, en general todo el mundo, deberían hacer ejercicio de fuerza también y evitar con esto la sarcopenia, porque también se puede considerar un factor cardiovascular el tener sarcopenia. Ujú. Ponte en la situación de que hay una persona que durante la mitad de su vida no ha hecho nada de ejercicio y a partir de los 40, de los 50, empieza a hacer deporte porque se da cuenta de que tiene que hacerlo, ¿no? Que es un deber. ¿Puede llegar a solucionar de alguna manera sus problemas cardiovasculares por completo o siempre quedará algo? Desde luego que lo que le va a hacer es mucho bien. Por tanto, nunca es tarde para empezar. Y eso sí, hacerlo de una manera progresiva, adecuada, con un profesional que pueda dirigir cómo se tiene que hacer ese tipo de ejercicio, porque también es patológico y perjudicial empezar con actividad física incesante cuando no tienes ni el cuerpo preparado y no has hecho nunca ejercicio físico. Con lo cual, eso se tiene que hacer y nunca es tarde para empezar. La edad no tiene que ser un inconveniente. También, hablando de tipos de corazones, ¿no? Está el corazón de una persona sedentaria y el corazón de una persona deportista, ¿Mm? ¿no? ¿En, en qué se diferencian estos dos corazones? Es decir, porque claro, hay un tema que tengo yo en mente y es que realmente el corazón que debería ser el normal es el corazón del deportista. En cambio, es como que esta sociedad asocia el corazón normal al de una persona pues, que camina pues, una vez a la semana o que no tiene la actividad física que realmente se tendría que tener, ¿no? Entonces, ¿en qué se diferencian estos dos? Esto al final es un tema cultural, ¿no? Y contra este tema cultural hay que luchar para poder hacer pedagogía. Está claro que una persona que no ha hecho ejercicio físico nunca, pues tiene pues una musculatura a nivel del bíceps o a nivel de los pectorales determinada. Por tanto, si se pone a hacer ejercicios de fuerza que hagan que el músculo bíceps o que los pectorales pues vayan creciendo, aparte de evitar la sarcopenia, pues va a tener un estado físico bastante bueno. Pues exactamente igual pasa con el corazón. El corazón es un músculo que se entrena y que cuando tú le exiges y le vas exigiendo de una manera adecuada, progresiva y dirigida por profesionales, lo que acabas consiguiendo es que esa hipertrofia que pueda suceder en el corazón del deportista es una hipertrofia controlada que hace que el latido cardíaco sea más lleno, que ese requerimiento que tiene el deportista porque está haciendo un esfuerzo físico intenso, como consecuencia que el corazón también tenga la capacidad de poder responder y que vaya aumentando conforme va aumentando el rendimiento deportivo de esa persona con un seguimiento adecuado. Entonces, al final, la hipertrofia del músculo, ya puede ser el bíceps o ya puede ser el pectoral o puede ser también el corazón, es necesaria para tener un estado físico idóneo. Ujú. También hablabas de latidos, ¿no? Y aquí me surge un tema igual un tanto filosófico, ¿no? Que no sé si es un mito o no, ¿vale? Por tanto, pues para eso te tengo aquí para ver si lo puedes desmentir,
que es que el corazón tiene vida útil. Es decir, que el corazón, antes de dejar de funcionar, late X veces, ¿no? ¿Tiene realmente una cantidad específica de No, latidos? no, no, no. Eso es decir, esto es como la obsolescencia que esté preparada, ¿no? No, y todo depende, llevamos todo el rato hablando de cómo cuidar el corazón. Si nosotros somos capaces de cuidar el corazón de forma adecuada, haciendo prevención de riesgo cardiovascular, con esto que he dicho, con el volante, y si además hacemos ejercicio físico y nosotros hacemos que el corazón esté de una manera adecuada, pues lo que estamos haciendo es conseguir un nivel de funcionamiento que nos está llevando en nuestra sociedad a tener pues, unas cotas de longevidad que son pues, probablemente entre las mejores que hay en las sociedades de todo el mundo. Ujú. Esto tiene que ver con la dieta que nosotros hacemos, pero también tiene que ver con el cuidado y la robustez que tiene nuestro sistema sanitario y el cuidado que se están llevando a cabo con las personas en nivel general. Y el corazón no se queda fuera. O sea, lo que tenemos que hacer es cuidar bien el corazón, saber lo que le puede afectar y cuanto mejor lo hagamos, pues más longevo podemos ser. Ahora quiero entrar igual en un tema un poco más íntimo, ¿no? De tu perfil profesional, ¿no? Eh, Al final tú has trabajado en urgencias durante muchísimos años, por tanto, has visto casos que te han impactado, ¿no? ¿Podrías comentar algún caso que realmente hayas dicho, wow, no, esto no me lo esperaba? Trabajar en una ambulancia de soporte vital avanzado tiene algo para mí que es esencial y es la historia natural de la enfermedad. Cuando nos enfrentamos a una llamada de un paciente que no se encuentra bien y que desde la central de coordinación del sistema de emergencias médicas determinan que el recurso que se tiene que utilizar es una unidad de soporte vital avanzado, que es una unidad que incluye pues, un médico, un enfermero y un técnico, es porque la patología tiene un alto nivel de complejidad y hay que actuar de manera pues, inmediata. Entonces nos encontramos con una enfermedad que está afectando a un paciente y que tiene un transcurso o tiene una historia natural. Y que nosotros cuando llegamos y si llegamos en el momento adecuado, a la hora de hacer la terapia, podemos provocar que esa historia natural, hacia donde tiene que ir el paciente, cambie y vaya hacia el lugar donde nosotros queremos que vaya, ¿no? Me atrevo a decir que por mi profesión, por mi pasión, por mi vocación, pues no hay nada comparable con poder llegar a tiempo, hacer las cosas bien y que cambiemos la historia natural de la enfermedad. Nada, nada comparable. Entonces, tengo, después de 20 años, más de 20 años en la emergencia, en la urgencia de la emergencia, pues tengo casos muy, muy, muy positivos en los cuales pues, me siento muy, muy orgulloso y que no se me olvidan, pero también hay casos en los cuales no he podido cambiar la historia natural de la enfermedad y que me han marcado profundamente en el desarrollo de mi profesión para todavía espolearme más, intentar bueno, pues, tener o más conocimientos o más habilidades para que en el momento en el que pueda atender a un paciente, pues intentar evitar que, pues eso, que la historia natural de la enfermedad vaya al lugar donde no queremos. ¿Podrías detallar alguno de esos casos que quizás no salió bien? Hay un caso especialmente dramático porque no lo quieres hacer nunca, pero trabajando en un entorno que está relativamente cerca de tu domicilio puedes encontrar a personas que conoces. Y en mi caso, pues el 25 de marzo del 2012 tuve que atender a uno de mis mejores amigos y lamentablemente falleció. Entonces es atender a un amigo y que no salga bien y tener la sensación de no haber llegado a tiempo, pues te causa un nivel de frustración realmente extraordinario, que puede pasar con cualquier otra persona, pero a nivel profesional tenemos que actuar con una barrera emocional porque es necesario para poder trabajar de una forma objetiva, ¿no? Pero también para podernos blindar delante del dolor, ¿no? Y que inevitablemente nos marca y que hay casos en los cuales nosotros nos podemos sentir muy afectados. Y qué duda cabe que si es un familiar o es un amigo, pues es algo que marca. Y fíjate que te he podido decir la fecha exacta de cuando esto sucedió, porque es algo que tengo muy presente.
lo recuerdo y tengo además pues una relación muy estrecha con las personas que son su familia y que también son amigos míos y que lo recordamos con cariño porque al final pues intentas recordarle a la persona, ¿no? Y lo que has vivido con ella. Em, pero inevitablemente piensas, por qué no pasó con él como ha pasado con otros? Cuando he llegado a tiempo y me ha dado posibilidad de poderle cambiar esa historia natural de la enfermedad, que es como me gusta llamarle, ¿no? Y bueno, como ese, pues ha habido alguno más, sobre todo cuando te das cuenta que hay circunstancias en las que para nosotros, por una cuestión generacional, pues tú puedes tener la sensación de que, bueno, pues que por edad hay personas que, ¿no? Y por cronología no te puede afectar tanto. Y sobre todo con personas jóvenes o personas en las que te encuentras con una sorpresa, que tengan alguna enfermedad no detectada, pues te pueda impactar más, ¿no? Y bueno, pues obviamente no es lo mismo ir a un servicio cuando te avisan de un niño a cuando te avisan de una persona pues con 90 años. Ujú. Obviamente hay circunstancias naturales que forman parte de nuestra cultura y que tú las entiendes perfectamente, que el impacto emocional para la persona que pierde a su ser querido obviamente es durísimo, ¿no? Pero no es lo mismo cuando sucede con una persona que por una cuestión de naturaleza puede ser que ha llegado su momento de fallecer y que esta cultura de la supervivencia y de que somos inmortales, pues a veces nos hace pensar que las personas mayores pues podían durar siempre, ¿no? Y tener pues ese cariño que nosotros tenemos por ellos, que sea pues para siempre, ¿no? Y no es lo mismo cuando sucede pues en un niño, una persona joven o una persona adulta con una familia recién creada y cuando ves el entorno, porque nosotros entramos en su casa y entramos en su entorno y esto pues poderlo vivir de una manera directa pues es algo que te marca y que obviamente si tú llegas para poder cambiarlo pues te sientes muy satisfecho, pero por otro lado, si no se puede, hay que intentar trabajar la sensación de barrera emocional para poder seguir trabajando en este oficio que nosotros tenemos y que para mí es una vocación, una pasión, ¿no? Y que me permite seguir adelante pensando en que le estamos dando la mejor de las oportunidades. Ujú. Entonces, pero se puede llegar a normalizar el hecho de perder a un paciente. Es No, decir, imposible. no, 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 no. No. Es que perdemos entonces la capacidad de lo que somos. Yo soy una persona que me dedico a la medicina porque lo que quiero es curar. Si no lo puedo hacer, pues me siento mal, me siento frustrado porque no lo he conseguido. El día que yo no sienta esto, lo mejor es que lo deje. Ujú. Al final, tu profesión te obliga a trabajar mano a mano con la muerte, ¿no? ¿Mm? ¿Te ha llegado esto a cambiar la forma en la que tú ves la vida? Sí, sin ninguna duda. En Sin ninguna que... duda. Porque en muchos casos lo he comentado antes, ¿no? Falsa creencia de inmortalidad que tenemos nos hace pensar que nosotros no vamos a tener ninguna enfermedad y nuestros padres tampoco. Y de repente llega un día en que pues una noticia te atropella y entonces te tienes que vincular con esa realidad. Em, por mi tipo de trabajo y por lo que yo veo en el día a día, intento ser muy consciente y tocar de pies a tierra y en mi entorno intentar hacer también pedagogía de esto, ¿no? Hay una sensación en muchas personas de miedo a la enfermedad sin que tengas razón, con analítica normal o con ningún tipo de síntomas y sin embargo tienen pues sensación de que van a enfermar, ¿no? Y que es como una especie de presagio, ¿no? Que va a pasar. Y yo en esto pues soy un poco crítico porque siempre digo que cuando el problema llega pues hay que atenderlo y hay que ir a por él y solucionarlo. Pero mientras que el problema no está, pues no hay que sufrir de manera gratuita. Y probablemente, atendiendo a tu pregunta, el poderme vincular con problemas muy graves,
de personas que han sufrido y que sufren muchísimo y que han tenido eventos realmente trágicos, pues también me hace ser bastante sensato en esa situación y ponderar mucho pues el hecho de tener una capacidad de relacionarme bien, de tener una salud adecuada, de tener una familia, ¿no? Y ponderarlo esto en el día a día, valorarlo y también en mi entorno pues poderlo trabajar para que pues se pueda vivir de una forma adecuada, teniendo en cuenta de que en cualquier momento puede suceder algo que no sea, pero no vivir asustado por lo que pueda pasar, ¿no? Ujú. Y por tanto, me lleva esto a otra pregunta y es, ¿te da miedo la muerte? Uh, yo creo que miedo. Si me preguntas, no me gusta nada. Cuando hablo en primera persona, obviamente. Miedo a la muerte, pues lo que no quiero es perderme lo que estoy haciendo, que me gusta mucho mi vida. Por tanto, si me preguntas, ¿quieres seguir? Sí, todo el tiempo que pueda y más, y además en buenas condiciones. Soy muy feliz con mi entorno, con mi mujer, con mis hijos, con mi familia. Y esto, pues yo lo quiero que perdure durante mucho tiempo. Por tanto, el renunciar a eso no me gusta, por supuesto. Llamarle miedo, bueno, pues yo lo que intento es cuidarme y cuidar mi entorno y de esta manera, pues esto que estoy haciendo pedagogía, pues también aplicármelo, ¿no? Y de esta forma, lo que está en mi mano, que voy llevando al volante, Ujú. pues intento cuidarlo al máximo. Mira, yo tengo una dinámica, ¿no? Que empecé a implementar en el anterior episodio, ¿no? De que te la explico así brevemente. Es que el invitado hace una pregunta al invitado del próximo episodio, ¿no? Por tanto, en el anterior episodio estuvo con nosotros Ferran Casas, que si está viendo esto, le mando un saludo, ¿vale? Y su pregunta, que te la hizo a ti, es, ¿qué estás leyendo? Pues mira, estoy leyendo un libro, estoy leyendo dos libros. Uno es El método Orozco, que he participado y ahora estoy con la sensación placentera de haber transcrito este proyecto que se hizo tan interesante y que, bueno, me considero un privilegiado de haber participado en él. Y luego hay un libro que se llama El secreto, que, bueno, habla un poco de nuestra vinculación con nuestro entorno y con las cosas cotidianas y cómo nos afectan y cómo las podemos interpretar, ¿no? Y bueno, pues no deja de ser interesante el hecho de que la vorágine que llevamos en el día a día a veces no nos hace enfocar en las cosas que son verdaderamente más importantes, ¿no? Es el entorno de nuestra familia o incluso lo que hacemos en nuestra profesión y que, pues a lo mejor si le prestamos un poco más de atención, incluso podría ser incluso más productivo, ¿no? Bueno, no deja de ser algo interesante, son completamente dispares, pero bueno, es lo que tengo en la mesita de noche. Ujú. Así que, Ferran, ya sabes, esta es la respuesta. Y ahora te toca a ti. ¿Qué pregunta le dejas al invitado del próximo episodio? Yo siempre digo que puede ser lo que quieras. Puedes preguntar lo que quieras. Sigue profundo, una tontería, lo que te venga en gusto. Pues tengo que pensarlo. ¿Qué le querría preguntar? Porque aparte tampoco sabes No lo quién es, sabes. no sabes quién va a ser. Bueno, pues llevando al hilo de lo que hemos estado hablando, le preguntaría si sabe lo que es la insuficiencia cardíaca y si es importante o no. Vale, pues me la apunto y en el próximo episodio se lo preguntaré a ver si lo sabe o no lo sabe. Así que con esto yo te quiero dar las gracias por el episodio de hoy. La verdad que me ha parecido muy interesante y creo que va a ser de mucha utilidad para todas las personas que lo hayan visto. Así que te quiero dar las gracias por haber venido hoy. Ha sido un placer tenerte aquí. Y como digo siempre, eh, siempre estamos buscando la superficialidad de las cosas, pero la verdad siempre se encuentra en lo que no se ve.